Perfecto. Muy buenas noches. De verdad, muchísimas gracias por estar en una nueva Sachi Talk. Hoy tenemos pues el agrado de tener a Pedro Díaz, un gran amigo en el que vamos a tener una charla súper buena. Nuevamente, esta es la primera Sachi Talk del 2026. Hemos estado preparando durante todo este tiempo el contenido que vamos a hacer durante este año en GDG Sáchilas y conjuntamente con otros GDGs pues vamos a crear más contenido para que puedan adquirir todo este conocimiento. Así que nuevamente les doy las gracias por haber estado en este momento ahorita y con la charla que vamos a dar. Pedro, muchas gracias también por tu tiempo. Y bueno, te dejo, el escenario es tuyo. Muchísimas gracias. Quisiera empezar comentando acerca de una comunidad que estamos haciendo, Meta Comunidad, donde estamos intentando agregar a otras comunidades de software para enterarnos de qué es lo que pasa y cómo compartir conocimiento entre todos nosotros. Este es el link de la comunidad, que muchos de ustedes a lo mejor ya están. Igual hay una página que se llama la página de replanetdrive.org y ahí hay más información de eventos que vienen, etcétera, etcétera. Y además estamos vendiendo merch para financiar eventos de tecnología y merch como camisetas, es mayormente lo que estamos vendiendo ahorita mismo. Y también tenemos un curso de inglés que estamos vendiendo específicamente para dominar las herramientas del idioma para la entrevista. Les paso, tenemos un formulario donde estamos recogiendo las aplicaciones, porque estamos haciendo también un poco de screening y para que todo el mundo quizás tenga el mismo nivel. Ahí les paso el form del registro por si les interesa. Pues comenzando con la charla. Vamos a ver. Ok. Eh, Quisiera también ahora comenzar es una petición, que es un poco rara y que se estila en este tipo de presentación, que es pedirle a la audiencia, en este caso audiencia virtual, que cierren los ojos y se imaginen algo. En este caso quisiera pedirles que cierren los ojos, no necesariamente tenéis que cerrarlos, pero que se imaginen un futuro. Ese futuro que uno piensa, eh, que uno se imagina cómo será de aquí a 20 años. Es lo que quiero que se imaginen. ¿Cómo será de aquí a 20 años cuando nuestros hijos tengan la edad que nosotros tengamos ahora mismo? Habrán carros voladores, habrán robots haciendo las compras en el mercado de la familia, tendremos nannies robóticas, así como los Jetsons, habrán espadas láser. Son ese futuro que nos emociona tener, es lo que me gustaría que se imaginaran. Ahora, este es el futuro que yo me imagino. Y me imagino que como la mayoría de ustedes, eh, para ese futuro que uno se imagina, se necesita es un requerimiento imprescindible que haya una inteligencia artificial y mucho más avanzada a la que tenemos ahora, como una AGI o algo parecido. AGI como Artificial General Intelligence. Y este es el futuro que yo me imagino personalmente, donde la tecnología nos empodera a nosotros los seres humanos para hacer lo que estamos diseñados, que para mí es interactuar con nuestras familias, nuestras amistades, nuestra tribu más cercana de seres humanos y conectar con la naturaleza. Y para eso es absolutamente necesario eh, que la tecnología, para ese futuro que yo quiero, hace falta, es un requerimiento casi que haya eh, inteligencia artificial. En casi todas las películas de ciencia ficción lo hay. Eh, los líderes de la industria, empezando por Elon Musk, que es uno de los más vocales, dicen que la singularidad está aquí. Eh, la singularidad es, el, viene una analogía de la física, de un agujero negro, que es el punto a partir del cual no podemos ver el futuro. Y algo así también se usa para describir el punto donde hay una computadora con una inteligencia capaz de tener conciencia de sí misma y poder autorreplicarse
básicamente vida artificial, y a eso se le llama AGI. Elon Musk dice que viene este año, y eso trae consigo ciertas consecuencias que son interesantes de pensar. Si es que sea este año, Elon Musk es famoso por no, por ser muy optimista con la fecha. Por eso es que tenemos esta charla. IA para ingenieros en apuro, herramientas de Google para desarrollar tus aplicaciones de IA. Yo soy ingeniero de software. Hablando de quién soy yo. ¿Quién soy yo? Soy ingeniero de software, soy presidente de Replanet Drive, la fundación de la que les hablaba. Además, soy emprendedor. Tengo un emprendimiento medio fallido, a punto de la muerte, y otros en camino. Además, soy organizador de Google Developer Groups. Y en un tono más personal, soy nerd compulsivo con ADHD, filósofo autoproclamado, extrovertido incómodo y un animalito de campo. Uso zapatos Bearshoot, mi teclado es un split keyboard, soy muy nerd por esa parte. Así que si quieren tenerme por horas hablando de algo, solo tóquenme alguna de esas teclas. ¿De qué vamos a hablar en esta charla? Algunas opiniones personales mías, conceptos y principios detrás de la IA y herramientas y plataformas de Google y algunos demos que vamos a hacer unos videos, quizás por tema para no arriesgarnos a fallar con un demo en vivo. Una pregunta sale a flote en estos días, que es la IA una burbuja financiera o está provocando la IA una burbuja financiera, y la respuesta es totalmente. En estos tiempos vemos valuaciones súper altas de empresas. Las valuaciones no vistas antes, que hay una analogía cierta a la burbuja.com que hubo en los años 2000, cuando las acciones de estas empresas de tecnología que se suponían que iban a dominar el mundo, subieron a precios tan astronómicos que inevitablemente cayeron repentinamente y provocando una crisis económica. Hay una analogía parecida con lo que estamos viviendo hoy en la AI, y nadie se cuestiona si estamos en una burbuja o no. Todos sabemos que estamos en una burbuja, lo que no sabemos en qué punto de la burbuja estamos. Es lo que tienen las burbujas, que no sabes cuándo llegas al pico. Y mucha gente no se sale del mercado porque hay potencial para subir, las burbujas pueden subir mucho, mucho, y es una potencial ganancia muy grande. Y a la vez están a la expectativa de cualquier cosa pasa, y eso crea mucha inestabilidad en los mercados. Y se ven ciertas economías circulares que generan estas hipervaluaciones de compañías. Los inversionistas le dan dinero a OpenAI, OpenAI le da dinero a Nvidia, Nvidia se lo vuelve a dar a OpenAI, OpenAI se lo da a Oracle, Oracle se lo vuelve a dar a Nvidia. Y este tipo de mecanismos con otras empresas más hacen que se provoque una burbuja, y solo hay que estar consciente de que eso es algo normal. Hay una cosa que se llama el hype cycle, y el hype cycle es casi un comportamiento humano, donde las tecnologías en un inicio eh, pasan por la etapa de descubrimiento, y la gente que empieza a descubrir esa tecnología. El caso del segmento que estamos hablando es la ChatGPT con OpenAI en el 2021-22. Se descubrió y la gente fue como ganando y creciendo sus expectativas al respecto. Y luego se crea como el pico de las expectativas, que es donde estamos ahora, donde creemos que la AI va a resolver todos nuestros problemas, que van a hacer unos cambios drásticos. Y luego pasa que no vemos que no tiene las aplicaciones que pensábamos que iba a tener, que sí son cambios drásticos, pero no tan drásticos como pensábamos. Nuestras expectativas están por encima de la realidad, y caen las acciones, nuestra motivación con esas tecnologías y esas empresas. Luego pasa de que pasamos esa etapa de desilusión, que poco a poco se va recuperando y vamos encontrando aplicaciones que son más reales y que entendemos más, y por lo tanto eh, logramos una productividad, como es el caso de Cloud. Google Cloud, ya nadie habla con excitement de Google Cloud, pero Google Cloud está dando mucha plata y es básicamente de lo que viven las grandes empresas hoy. Esto es un gráfico de Gartner. Gartner es una empresa que se dedica a hacer gráficos de liderazgo y mide la temperatura de ciertas tecnologías en la industria. Muchos de ustedes saben
de este gráfico, y si no lo saben, pues algo chévere que pueden revisar, y te da un snapshot, este es el del año pasado, de cómo están las tecnologías de un segmento en específico en cierto punto en el tiempo. Este es del 2025. Aquí te dice que AGI está por encima de 10 años. Es decir, que en 10 años vamos a ver usos productivos de la AGI, y sin embargo Elon Musk decía que era este año. Hay una discrepancia que vamos a ver a quién le hacemos caso. Vemos que la AI generativa ya pasó de moda, ya a nadie le interesa la AI generativa, no, nos dimos cuenta de que no producía plata, no hay modelo de negocio en generar fotitos de gatos quizás, pero muy poco, y por lo tanto la AI generativa va cayendo en picada, ya no está desilusionando. ¿Qué es lo que está en el boom ahora? AI agents. AI agents que va a llegar al plató de 2 a 5 años, es lo que está en el pico de las expectativas. ¿Por qué AI? Y un disclaimer bien grande, es una opinión muy personal mía, y las opiniones son siempre el resultado de tus experiencias en la vida. Y yo siendo cubano tengo experiencias muy particulares. ¿Por qué me excita la AI? Porque pienso que nuestro sistema socioeconómico en el que vivimos está roto. Desde el siglo XVII que se inventó el capitalismo, hubo muchas ventajas y ha sido el motor principal de los avances tecnológicos que hemos tenido, pero tiene ciertas fallas sistémicas, como que genera fricción y crea segregación social entre una misma comunidad ambiente. El motivo de una empresa es generar ganancia, resultados financieros a sus accionistas, a sus fundadores, que es totalmente merecido porque pusieron en riesgo su tiempo y su dinero. No estamos hablando de que nadie sea malo o bueno, estamos hablando de que el sistema tiende a eso y que como resultado produce algo malo. Y crea que muy poca gente tenga mucho acceso y mucho poder económico y mucha gente no. Eso hace que haya cierta fricción y se genere conflicto entre capas y provoca que gente de la misma raza, hablan el mismo idioma, que tienen la misma cultura, se vean unos a otros como enemigos, y eso en mi opinión es una de las principales causas de violencia en Ecuador, que es lo que tenemos más cerca. Y entonces mi esperanza, y es una de las razones por las que estoy eh, motivado con esta tecnología, es que si reemplazamos la necesidad de explotación del hombre por el hombre, si ya nadie tiene que limpiar un baño, porque una tecnología sustituye eso, es mi esperanza de que podamos ser iguales y nos veamos iguales unos a los otros. Y es por eso que considero que quizás la IA puede ser algo de utilidad y podamos nosotros vivir ese futuro que queremos. Pero la transición se va a poner muy fea, porque es un cambio que según los pronósticos viene demasiado rápido y muy drástico para nuestras escalas de tiempo. Nuestras sociedades no han vivido un cambio tan drástico, tan rápido, y eso va a generar mucha incertidumbre social. Podemos ver, recientemente Tesla, por ejemplo, una de las empresas de Elon Musk, tiene coches autónomos. Eso es solo un segmento. Pero ¿qué va a pasar cuando todos los coches sean autónomos? ¿Qué por ciento de una población son choferes profesionales que se dedican a transportar bienes o a ser de taxistas? Todas esas personas se van a quedar sin trabajo. ¿Qué va a pasar cuando trabajos riesgosos en fábricas sean sustituidos con robots? Eh, ¿Qué va a pasar cuando la IA haga código más rápido y mejor que nosotros? Casi, casi estamos ahí, pero todavía no nos asustemos. Y se dice que uno de los primeros trabajos que se van a hacer los llamados white collar, que vendríamos siendo nosotros, ingenieros de software, abogados, contadores, cualquiera que trabaje en una computadora,
puede haberse afectado en esta ola, donde una inteligencia artificial que no duerme, que puede trabajar 24/7, que, que lo sabe todo en el ambiente y no se le olvida nada, va a posiblemente reemplazarnos. Así que es algo que las sociedades debieran estar discutiendo y no se está haciendo demasiado. También hay otros futuros eh, apocalípticos, así que distópicos, que también son posibles, pero bueno, esto está tan lejos que mejor el otro ya es suficientemente malo, ¿jo? Entonces vamos a hablar de qué es lo que lo hace posible todo, qué hace posible la inteligencia artificial. ¿Qué cosa es un LLM? Para no leerles eso, que es un texto muy largo, un LLM es basado en la arquitectura de Transformer, que básicamente es un fancy autocomplete. ¿Qué es un Transformer? Esto que ven aquí en la página, esto que ven acá, esto es una arquitectura de Transformer, que salió en un paper por personas de Google en el año 2017, y fue esto lo que permitió a OpenAI, cuando era Open, crear su chat GPT, crear su chat basado en su LLM entrenado con conceptos del Internet, esto que está acá. La arquitectura de Transformer se diferencia de otras porque manejaba otra atención. Yo soy lo suficientemente nerd para hablar de estos recuadritos que hay acá, pero como le decía a alguna gente, somos ingenieros y no nos hace falta saber de qué composición química tiene un martillo para martillar una puntilla. Entonces solo sabemos que tiene inputs y tiene output probabilístico basado en ese input y en un entrenamiento previo y en el pasado. Eso es lo que lo ha hecho posible todo. Y esto, justo esto, más nada que esto, es lo que permite a los grandes modelos de lenguaje, como Grok, como Gemini, como tener cierta capacidad de razonamiento basado en entrenamientos previos. Pero es discutible si es similar de nosotros o no. Quizás nosotros somos unas LLM igual. Estas son algunas métricas de los LLM. ¿Cómo tú mides un LLM? ¿Cómo tú sabes que un LLM es mejor que otro en ciertos escenarios? Y estas son algunas métricas comunes que se usan. La precisión, no, es exactitud, como es difícil traducir esto acá, pero es el número de veces que acierta en algo. Por ejemplo, de 100 fotos de perritos, ¿cuántos identificó correctamente como perritos? Y eso se le da un número. Y precisión y exhaustividad es de cuántas veces, cuántos sí identificaste correctamente a pesar de los falsos positivos. Y el otro es como exhaustividad, cuántos sí recolectaste y versus los que dejaste fuera, cuántos sí dijiste correctamente. El F1 score, que es una mezcla entre estas dos cosas. Y esto es lo que se llama en estadística una media armónica, si mal no recuerdo. Estos números son menores que uno y esto va a ser igual menor que uno. Y es una medida en balance entre estas dos cosas. Latencia y throughput, eso todos los conocemos, es el tiempo que se demora en responder. También como el throughput se mide en toques por segundo o en queries por segundo. El tamaño del modelo que se mide o en parámetros o directamente en gigabytes, en unidades de memoria, básicamente. Y el, el costo computacional de correrse el LLM. En esas cosas se mide un LLM. Entonces, el título es Ella para ingenieros apuros. Yo personalmente siempre estaba un poco como, la palabra en inglés es reluctant, como no he querido montarme en el hype train, pero quiero saber qué cosas son estos términos. Y, por ejemplo, qué cosa es un token. Yo siempre decía como, ¿qué cosa es un token, no? Un token es
se mide casi siempre en bytes, y es, si estamos hablando de texto, un fragmento de una palabra completa, un fragmento de una palabra o un signo de puntuación, eso es un token, y que todo eso lo define el tokenizer. Cuando tú alimentas un LLM, el primer paso, el primero que recibe eso es el tokenizer, que convierte lo que sea, ya sea texto, imágenes, audio, lo convierte a tokens, y eso es lo que se convierte en embeddings, y eso es lo que se le entrega al modelo. Los tokens casi siempre se están haciendo en 4 bytes, que son 4 caracteres, pero pueden variar dependiendo de la implementación del tokenizer. Y qué hacer en tokens es un tema de eficiencia y de precisión. Hay una cosa que se llama el context window, que es la memoria a corto plazo de una LLM, que es cuánto puede mantener en tu memoria de lo que yo te estoy hablando. Hay modelos que tienen mucho context window, y Gemini es de los más famosos por tener un context window muy grande, y otros más pequeños. Y dependiendo del uso que vamos a dar, vamos a coger uno u otro. ¿Qué cosas son los parámetros? Si hablamos de token, ahora tenemos que hablar parámetros. Los parámetros no son más, si llevamos una analogía a un cerebro humano, que la sinapsis entre nuestras neuronas. En una red neuronal que vemos siempre identificada por ahí, sería como el count de las neuronas y los enlaces entre ellas, y eso es lo que se entrena, y esa es la inteligencia del modelo, que mientras más parámetros tenga, más inteligente se supone que deba ser. Y eso se le llama weights and biases en una red neuronal. Esos son los parámetros. Y los parámetros también, dependiendo del modelo que se usa, de la cuantización, demás, pueden llevarse, casi siempre se llevan a 4 bits, pero hay varias variaciones, pero creo que el estándar es 4 bits, y mientras más parámetros, más recursos de memoria lleva, porque es memoria. Un parámetro es un vector que se guarda en algún lado, y se está guardando en 4 bits, pero es un espacio de memoria. Por eso es que necesita tantos recursos. Si hacemos una comparación con el cerebro humano, nuestro cerebro hace un trillón de sinapsis y consumimos 20 watts. Un 20 watts quizás es un bombillo un poquito más grande, un bombillo un poco grande. Y para correr hoy en día un modelo equivalente a nuestro cerebro con un trillón de parámetros, estamos hablando del orden de los megawatts o gigawatts, potencialmente más, porque no sabemos, no estamos cerca de ese número todavía. Como ya vimos, ya pasamos de lo generativo a lo agéntico. Lo agéntico es lo que está en la punta del hype, es lo que nos va a resolver todos los problemas del mundo mundial. Y en esta era agéntica, ¿qué cosa es un agente? Que probablemente todos sepamos. Es una aplicación que trata de alcanzar un objetivo observando y actuando sobre el mundo que le rodea con herramientas que tú le proveas. Una de esas herramientas es algo que se llama function calling, donde tienes el modelo y tienes una aplicación que desarrollamos nosotros y con integraciones externas, otras API, otras DB. ¿Y qué pasa? Que nosotros le decimos al modelo, oye, tienes tal función, el modelo se debería acordar de que tiene esa herramienta, y cuando le preguntamos algo debería poder usar esa herramienta. Pero function calling es una de las tantas herramientas que le podemos dar a un LLM. Le podemos dar a un LLM acceso a un ambiente de ejecución de código, si eres valiente, acceso a una calculadora, acceso a un navegador, acceso a muchas cosas. Y, por ejemplo, este es una de las formas de definir una función, que este es un estándar de OpenAI. Así es como le defines una función. Nombre, la función, qué hace para que el LLM entienda que puede llamar esa función y qué es lo que hace esa función. Y esto sería como un flujo. Esto está sacado de la argumentación de ChatGPT. Esto es literal lo que tienen ellos acá. No quería hacer solo con Gemini. Y como es el flujo, nosotros le decimos al modelo, oye, tienes tal función, y le hacemos una pregunta, el modelo ejecuta esa función, pero la función la describimos nosotros.
esa función la definimos nosotros en un ambiente de nosotros, corremos esa función, se la volvemos al LLM y el LLM usa el resultado de esa función para dar un resultado. Como le dicen grounded en cosas reales. Hay otra cosa que se llama MCP Server. MCP es Model Context Protocol y eso lo definió Anthropic. Y es una forma de integrar a nuestras API de toda la vida, de aquí para allá, es lo que nosotros siempre hemos hecho como desarrolladores, o los que son desarrolladores que están acá. De aquí para allá, esto es código que escribimos nosotros, quizás con la ayuda de algún LLM, o quizás lo escribimos en LLM completamente, bajo nuestra supervisión, hopefully. Y de aquí para allá es nuestro código que hemos escrito toda la vida. Simplemente hacemos un MCP server que lo que hace es exponerle a ese LLM las herramientas que tiene disponibles y él las usa a su discreción, dependiendo de la tarea que tenga. Y un agente no solo trabaja solo, también se pueden armar sistemas multiagénticos, que vendría siendo la analogía de un sistema de trabajo, donde tienes un coordinador general, tienes el de contabilidad, el de recursos humanos, y cada uno de esos agentes tiene conocimiento específico de su tarea y función específica que realiza, y trabajan como un todo, como una organización laboral jerárquica. Algunas consideraciones, porque no todo, o sea, todo parece muy lindo cuando lo hablamos así, ¿no? De que esto, wow, esto tiene mucho potencial, pero no todo es color de rosa, hay muchos problemas actualmente. Empezando porque muchas veces la, la precisión con la que el modelo recuerda y llama a esas funciones no es tan buena. A veces se le olvida misteriosamente qué es lo que hace una herramienta o confunde una con otra, llama a la herramienta equivocada. Cosas así que pasan con los LLM, que es algo probabilístico, no es determinístico. Y aquí hay algunas formas de limitar eso, que por cuestiones de tiempo, quizás no lo voy a ahondar tanto. Y otra de las consideraciones es el costo. Cuando tenemos una arquitectura multiagéntica, con muchos agentes consumiendo recursos, y ya vimos que consumen grandes recursos, los costos pueden ser bastante elevados. Lo otro es la latencia. Una cosa es chatear con un LLM directamente, pero cuando haces una cadena de LLM que hacen para atrás y para adelante entre ellos mismos y una comunicación con un usuario final no va a ser instantánea. Tienes que tener eso en cuenta. Hay cosas que mayormente van a tener que ser asíncronas, vas a tener que hacer streaming de los tokens, no puedes esperar porque esté la respuesta. Tienes que tener en cuenta de que se va a demorar mucho y mientras más agentes haya en el medio, mientras más modelos haya, más se va a demorar. Y otra cosa es como el alignment, es los valores y principios de un modelo con lo que debería tener o las cosas, el alcance de ese modelo, como un modelo no debería saber quién es Napoleón. Si eres contador, no me interesa que sepas Napoleón. Creo que fue el caso de Mercado Libre hace un tiempito, que sus agentes respondían cualquier cosa y mucha gente lo usaban incluso para tirar código y divulgar código, usaban el chat de Mercado Libre porque no tenía, le dicen guardrails, y usaban el modelo pero para cualquier uso general cuando no debería ser el caso. Entonces vamos a hablar de herramientas específicas de Google. De los grandes modelos, Google tiene muchos modelos. De los dos más grandes está Gemini y está Gemma. Uno es el que es open source, que es Gemma, y Gemini es propietario, por distintas razones, ¿no? Esta ha sido la evolución de los modelos de Gemini a través de los años, y vemos que acá no están hablando de parámetros, sí hablan de que tiene un context window súper alto, de que, y estas son las variantes, pero no hablan de cantidad de parámetros, porque actualmente se usa lo que se llama MOA, Mixture of Experts, que intenta simular cómo funciona nuestro cerebro
de que ciertas partes de nuestro cerebro tienen asignado tareas específicas y no todo el cerebro se ilumina a la vez, y se hace como un ruteo entre estos expertos, que vendría siendo nuestras áreas de cerebro, y no se usan todos los parámetros a la vez, y por lo tanto no podemos saber, no podemos decir que esto tiene X parámetros, porque en realidad estamos usando más o menos parámetros dependiendo de la pregunta que le hagamos. Y estos son algunos de los benchmarks esto fue en el momento que salió, esto es de la página de Google, pero justo una semana después de esto, ChatGPT sacó otro modelo, el 5.2 creo que fue en su momento. Y por eso los benchmarks a veces nos dan una idea, pero es simplemente en ese momento donde se hizo el benchmark. Puede ser que la semana que viene cambie. Es difícil saber. Por eso recomiendo que hagan una recolección de los benchmarks para las tareas específicas que ustedes quieren a la hora de seleccionar un agente y los parámetros y características que ustedes decidan. Gemma es una familia de modelos que es open source, que es totalmente tuneable y tiene tiene variantes de ese modelo. Variantes que es de 1 billón, 1 billion, 12 billion y 27 billion, que fue cuando salió. Hay otro de 4 billion, que son pequeñitos, que se puede correr on device. En el teléfono, estos modelos creo que pueden llevarse hasta 4 gigas de memoria. Hay otros modelos más grandes que llevan cientos de gigas a veces. Y como es tuneable, la comunidad, eh, tunear es reprogramar el modelo, los weights and bias, reprogramar los parámetros para que aprenda cosas nuevas. Es como reentrenarlo, pero no completo, sino una pequeña parte de varios approaches para eso. Y hay muchos modelos basados en Gemma para aplicaciones específicas, como MedGemma, que analiza historiales clínicos, te da diagnósticos. Obviamente hay que andar con cuidado. Tienes modelos de visión y Gemma hace todo eso posible y es open source, los puedes descargar y los puedes correr tú mismo en tu máquina con Olama o cualquier otro programa. Y lo que me pareció más interesante de Gemma es la eficiencia, que a pesar de tener mucho menos parámetros, tiene 27 billones, y esto BF16 es como 4 bits, creo igual. La cuantización a 4 bits, eh, Floating Brain, algo así se llama así. Y en comparación con otros modelos mucho más grandes de 671 billones de parámetros, que fue DeepSeek R1 en su momento, DeepSeek V3, todos ellos necesitan una cantidad considerable de tarjetas gráficas NVIDIA H100. Y sin embargo, Gemma alcanza unos resultados relativamente altos con una sola tarjeta gráfica. Entonces vemos que es un modelo súper eficiente en cuestión de recursos. Puedes tener mayor calidad de respuestas y de análisis con mucho menos recursos. Y eso para nosotros ingenieros es súper importante. También tienen otros modelos que, ya mira, ya lo vimos, pero tienen Nano Banana, que es una variación de 2.5 Flash, Gemini Audio, Gemini Robotics, que al punto de hacer esto todavía no estaba abierto al público. Está Veo, está Lyria, está Imagen y por supuesto Gemma. Y cada uno de ellos tiene sus variantes, y cada una de las variantes lo que varía es su capacidad de procesamiento, su tamaño en particular. Ahora, algunas herramientas que yo personalmente he usado que quizás ustedes puedan usar en su día a día. Y estamos hablando de Google AI Studio. Google AI Studio se usa para prototipado rápido y para herramientas pequeñas internas que uses quizás tú mismo o quizás el equipo. Por ejemplo, para hacer el sitio de las camisetas de la fundación, esta camiseta, shop.replanetdrive.org. Acá, esto me pasa el proveedor. Mi proveedor me dice, tengo estos colores de camiseta. Y yo tenía que tener una paleta de colores para poder generar yo no soy diseñador, pero para poder generar los mocks me hacía falta
saber los valores hexadecimales y generé un programita pequeño, eso fue 2 prompts, para extraer los valores e ir jugando con los valores hasta que yo viera que se parecía a lo que me pasaba en proveedor y ya con eso podía hacer otras cosas. Y la otra cosa que hice fue un mock generator. Acá yo subía un diseño que yo tenía, un PNG para fondos claros y para fondos oscuros, le daba a generar imágenes de producto y me genera estos mocks. Yo no soy diseñador y sin embargo no tuve que pasar por todo el proceso de superponer el diseño en cada una de las imágenes. En un segundito tenía todo y esto lo subí de nuevo a la página, que es lo que ven en la página, shop.replanet3.org y esos son los diseños y los mocks que ven acá. Firebase Studio es un Agentic IDE que usa las herramientas de, de Firebase por detrás y es la competencia directa de Lovable y Replit, entre otras. Pero las ventajas de Firebase en particular es que usa Firebase Studio, es que usa Firebase por detrás y es un dominio de la tecnología muy grande porque es de ellos propia. Y además puedes generar proyectos en Flutter, muchos proyectos que son con tecnologías propias de Google, quizás Angular, incluso hasta Next.js. Firebase está chévere. Yo personalmente no uso mucho los Agentics IDs. Y hablando de Agentics ID, Antigravity viene siendo un Agentic ID. Antigravity es la competencia de Cursor y Windsurf, aunque creo que está construido encima de Windsurf. Antigravity está súper chévere. Avanzó en su momento con trabajos multiagénticos en paralelo, pero sacando ellos eso. Cursor hizo lo mismo. Hasta creo que VS Code hace lo mismo. Entonces es una competencia muy cerrada que aquí chequeando día a día. Pero Antigravity de momento era gratis hasta la última vez que lo usé. Y es una muy buena opción y alternativa a Cursor, a Windsurf, que vale la pena. Pero todas son al final un port de VS Code, no se esperen nada nuevo. Va a seguir siendo lo mismo que han usado siempre, con los mismos plugins, todo les va a funcionar. Todo es un fork de VS Code. La vida es un fork de VS Code. Entonces vamos a hablar de temitas más interesantes, que es de Vertex AI y ADK. Vertex AI es el ecosistema de Google Cloud para permitirte desarrollar y deployar aplicaciones de AI a gran escala. Y los 3 grandes pilares de Vertex AI es son los datos de empresa, el grounding, eh, las herramientas para construir y deployar y los modelos fundacionales que ya hablamos. Ya hablamos de Gemini y de otro tipo de modelos y tienen una cosa que se llama Model Garden, que aquí podemos usar otros modelos, incluyendo Gemma, incluyendo Mistral, distintos tipos de modelos que van saliendo, que no tienen conflictos con Google, como ChatGPT o Claude, creo que tampoco está. Los puedes usar en el Model Garden. Y vamos a hablar específicamente de Agent Development Kit, el ADK. Es como SDK, Software Development Kit, pero Agent Development Kit. Y todo esto en protocolos fundacionales de Google, Open Source también, que es A2A, que es Agent to Agent Protocol, que es una forma de comunicación que es Open Source, sale de Google, como casi todo sale de Google, Kubernetes, todo sale de Google. Y con esto podemos definir estructuras multiagénticas parecidas a LangChain. ADK viene a ser la competencia de LangChain o GraphChain. Así es como lucen. Si ven, tiene un montón de opciones, montón. Nosotros vamos a enfocarnos acá un momentico, quizás en los demos, vamos a ver el RAG Engine, el Agent Engine, que esto es lo que permite deployar. Todo esto es para hacer RAG. ¿Qué cosa es RAG? Bueno, vamos a seguir hablando de los agentes un momentico. El agente es un open source, es un framework open source diseñado para describir de una forma declarativa
estructuras multiagénticas y te permite deployar, construir, probar todas esas alternativas. ¿Qué cosa es RAG? RAG es Retrieval Augmented Generation y es una forma de hacer lo que se llama grounding, porque los modelos generales, como Gemini, no conocen datos específicos de tu empresa, no saben los nombres y los apellidos de tus empleados, no saben en qué trabaja cada uno, porque están entrenados en cosas públicas en el Internet y incluso aunque fuera público, no tiene por qué ser enfoque a eso y no necesariamente sabe datos específicos, un conocimiento muy particular y específico que tú quieres que ella sepa, como por ejemplo los datos contables de tu empresa y que te haga un análisis de los datos contables. ¿Y qué pasa? Que muchas veces hay una cosa que se llama CAG, Context o Cache Augmented Generation, que lo que hace es todos esos datos específicos te los mete en el context window, pero es muy caro, uno, y segundo, el context window es limitado. Así que bases de datos de conocimiento específico muy grande, como la papeles legales de leyes de Ecuador, del SRI, no caben en el context window y se hace lo que se llama un RAG, un Retrieval Augmented Generation, donde tú previamente guardas todo lo que tú quieras que tenga conocimiento específico y cuando haces un prompt, este modelo te busca en esa base de datos algo similar, cosas similares a lo que tú estás preguntando y lo pone en el context window, pero solo esa parte, no pone todo. Y es una forma virtual de aumentar nuestro contexto. Vamos a ver algunos demos. Esto que vemos aquí es un academic researcher. Vamos a poner un poco más de calidad, si es que se puede. Y se ve bien, ¿no? Hay más manito. Esto es un academic coordinator. Un academic coordinator que tiene dos subagentes. Es una estructura sencilla, pero vamos a ver cómo se define eso. Y se define así, difícil de ver acá. No sé si puedan ver acá. Difícil, pero así es como se define un agente, 4 o 5 líneas, y le pasas un prompt donde le das el rol a la gente, decides qué tipo de agente es, y no sé si pueden ver acá, pero le hice una pregunta. Le dije, hola, ¿cómo estás? Y él le dice, hola, soy un Academic Research Agent, aunque no puedan leer, confíen en mí que dice eso. Pásame un PDF de un paper para analizarlo. Y por dentro, lo que hace el Academic Agent es analiza el paper, extrae datos importantes, se lo pasa a, al otro agente que hace una búsqueda de citas a ese paper y esa gente te devuelve las citas actuales durante este año actual y te recomienda líneas de investigación siguiente basadas en en esos artículos actuales. Y aquí pueden ver el flujo el flujo de cómo funciona. Todo esto es ADK. Esto que ve, todo esto es ADK. Todo esto que ven acá es ADK. ADK, que lo puedes correr localmente, es todo esto que ven acá. Y nos da herramientas de ver cómo es el flujo de cada uno de los agentes, qué agente hizo qué y a dónde fue, etc. Vamos a ver otro caso de uso que es un Technical Block Writer. Este ya es un poco más complejo. Aquí hay varios agentes con distintos tipos de agentes, pero básicamente lo que hace, esto se llama arquitectura orchestrator. Tenemos un LLM general que es como el que razona y le dimos acceso a un block writer, a un block planner, a un block editor, social media writer y tiene acceso a herramientas como puede llamar a una función que salve ese blog, lo salve en un archivo o que analice el code base que le pasemos y haga un blog técnico al respecto.
Vamos a ver un caso de uso aquí rapidito, si es que podemos. Eh, Aquí le dije, I would like to write a post about agentic architectures with Google ADK. Entonces lo que está haciendo es transferirse a un agente, el orchestrator, está como viendo a quién se lo pasa y obviamente se lo va a pasar al block planner. El block planner hace un outline, se está demorando un poco, porque así es en la real life. El block planner te pasa un outline del blog. Este es un outline. Perdón. Nosotros le decimos, ok, looks good, le damos el approval y se lo pasa al block writer y lo podemos ver acá en esta esquinita. Y el block writer, ese es el block planner, y el block writer te escribe el artículo y luego tú lo apruebas y tienes otras opciones para guardarlo en un archivo y todo eso lo haces de forma conversacional. Ya vimos esto suficiente. Vamos a ver un poco de un ejemplo de RAG y un caso de uso quizás muy básico, pero yo quiero que este modelo eh, tenga conocimiento específico de la Constitución de la República del Ecuador. Entonces le paso un corpus. Un corpus es algo que se define previamente y le subes todos los documentos a ese corpus y yo quiero que este modelo tenga conocimiento específico de la Constitución de Ecuador. Este modelo, el base, es Gemini 3 Pro con un Thinking High, pero además le damos acceso a la Constitución de Ecuador para que haga un RAG. Y aquí le hago una pregunta, como que, ¿qué me puedes decir de los derechos de las comunidades indígenas en Ecuador? Y obviamente se demora un poquito, analiza, aunque esto no es muy lento, y te responde citándote estos punticos azules que nosotros vemos acá, son citas específicas de partes de la Constitución que nosotros le pasamos. Y te dice abajo, se habla aquí de grounding sources, que es la Constitución que nosotros le pasamos. Y te habla de los derechos de las comunidades indígenas, en qué capítulo de la Constitución se habla y por qué, y te da un resumen de eso. Otro ejemplo que le pregunté si yo podía ser presidente de Ecuador, le dije, oye, soy cubano, puedo ser presidente de Ecuador. Y me dice, básicamente me dice, no, al artículo tal, no sé qué, a menos que tus padres hayan sido ecuatorianos, no puedes ser presidente de Ecuador, tienes que ser cosas así. Y es lo que me responde el modelo. En principio no, al menos que, bla, 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 bla. Básicamente no puedo ser presidente del Ecuador. Desilusión para muchos. Y les voy a hablar brevemente también de Kaggle. Kaggle es un ecosistema donde se reúnen la gente que va a aprender, los developers y los researchers. Tienen un montón de datasets y con estos datasets de, no sé, de rentas de carros en Estados Unidos en los años, no sé qué, Top Rated Movies de 1902 hasta 2026. Tienes un dataset muy grande, que puedes usar para entrenar tus modelos y también se usan para competencias dentro de Kaggle. Tienes una colección muy grande de modelos, es parecido a Hugging Face, es muy parecido, donde cada gente entrena sus modelos y lo usa para aplicaciones específicas y sube los modelos que puedes descargar y puedes usar tú. Y también tienes ejemplos de código usando esos modelos, que es una herramienta muy buena para nosotros aprender cómo usar ese código. Casi siempre es con Google Colab o algo Juniper Notes basado en eso. Y ahí podemos ver cómo se usa este código. Pero aquí vemos como análisis y modelado de datos de fumadores, predicción de notas de estudiantes basado
sabrá Dios qué. Tienen mucho código que te muestra ejemplos de cómo utilizar esas datasets y los modelos. Y quería terminar con una frase de José Martí, que ser culto es la única forma de ser libre y ojalá todos seamos un poquito más cultos. Terminando esta charla. Muchísimas gracias. Oye, Pedro, Espero creo no que haberme demorado demasiado. no, tranqui, creo que nos acabas de dar una gran masterclass de AI. Me encantó cómo fue el inicio y después Ah, sí. dónde nos fuimos metiendo poco a poco, pero chévere, chévere. Oye, no sé, ahí las personas que están ahorita en esta llamada, no sé si tienen alguna pregunta, siéntanse libres de alzar la mano y hacérsela a Pedro directamente, cualquier opinión, o si gustan, pues por el chat. Sí, Kevin, ahí adelante. Yo justamente a mí buenas noches primero, Pedro. Buenas noches, Kevin Morales. Yo tengo una pregunta, pero es más en cuanto a las noticias, Por ejemplo, ¿ustedes conocen alguna página en LinkedIn o algún lugar donde ustedes, por ejemplo, se ponen al día con todas las tecnologías sobre inteligencia artificial y todo lo que va saliendo al día? ¿Que podrían recomendarlo a lo mejor? Con respecto a inteligencia artificial, te recomiendo que sigas a los grandes modelos que van sacando cada vez como papers o algo así. Seguir las páginas de Google, Anthropic, OpenAI y quizás xAI, que son los grandes y ellos van publicando avances, tecnologías. No conozco una fuente única para conocimiento específico de AI, la verdad. No obstante, Kevin Morales tiene un podcast que se llama Del Locos, que a lo mejor se pueden informar bastante ahí. También la parte de Replanet Drive, a veces hacemos eventos y cosas. Un lugar centralizado. ¿Tú conoces alguno, Kevin? Mira, yo he visto, no sé si conocen la red social Reddit, entonces hay bastantes debates y bastantes foros, entonces de acuerdo a cuál LLM, ¿no? Claramente pues ahí puedes filtrar dependiendo del modelo, pero hay bastante discusiones, ¿no? Entonces no sé si Kevin ahí eso te podría servir, pero ahí es donde también vienen las noticias calientes, digamos. ¿Tienes Ya. algún channel así específico, como un subreddit específico que sepas? No, 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 Difícil. definitivamente. Sí, genial. Súper. Bueno, Gracias, Kevin. acá tenemos otra pregunta de Brandon Ramírez que dice, ¿hasta qué punto el context solo ayuda al modelo a entender lo que se pide? Y por eso no implica que realmente confirme ni comprenda la información. Pensar en esta respuesta acá. Nos hace falta ayuda aquí. Piénsatelo El, antes. sí, el contexto es donde caben todos tus tokens, que es básicamente el input previo. Que sobre ese input, que se convierta en embeddings, hay como eso que se llama multi-heading, que es uno de los primeros pasos en un transformer. Multi-attention heading, es como intenta identificar las relaciones entre esos tokens y sobre muchas preguntas, y eso se lleva a vectores, que eso es lo que se entrega a los parámetros y de ahí sale el output. El context window es lo que utiliza el modelo para predecir los tokens siguientes. Entonces, si el context window es necesario y él intenta entender qué es lo que estás preguntando, antes de se lo entrega al modelo y el modelo te escupe algo, es algo medio probabilístico. No es como, no sé si llamar como que entienda lo que se le pide es como exacto, pero de alguna forma también nuestro cerebro funciona de alguna forma parecida también. Al final quizás nosotros somos unos LLM de cierta forma. Entonces no sé si entiende o quizás sí, de una forma probabilística. Entonces, como es probabilístico, no es determinístico, es difícil, se puede equivocar básicamente como un ser humano. No sé si respondí la pregunta ahí porque me fui por lo raro.
Chévere, chévere, chévere. Oye, yo tengo una pregunta, para aprovechar hasta que la audiencia también haga otras preguntas. Eh, Más que preguntes tu opinión, ¿qué piensas? ¿Hasta dónde vamos a llegar? Porque justo esta semana leí que el modelo que acaba de sacar Anthropic supera Ajá. mucho al Gemini 3 Pro, creo que era, con el benchmark, etcétera, etcétera. Entonces, a lo que voy, cada semana, cada mes están ahí, uno encima de otro, uno encima de otro. Y se Entonces, están volviendo más frecuentes, ¿cierto, no? si cuando vamos a tener un techo, o qué piensas de eso, porque aquí, si nos remontamos a un año, únicamente un año, ¿no? Cuando salió DeepSeek, me acuerdo que era el boom y que DeepSeek era el futuro, que no sé qué, y de la nada, pues los otros LLM se lo comieron. Entonces, eh, ¿qué piensas de esto, no? Yo creo que sí vamos a tener un techo y lo que dicen la mayoría ahora es por temas de energía, que no hay suficientemente energía para escalar esto indefinidamente y no sabemos ahora mismo qué tan lejos podemos llegar, pero de que va a ser muy caro es muy caro. Costoso sí va a ser. Y medio que estaban haciendo como plató, ¿no? Es como al inicio sí fue exponencial, pero ahora ya los incrementos son cada vez más pequeños. Creo que está haciendo un poco de plató. No obstante, si le arrojas el suficiente dinero a la cuestión, tiene rendimientos más elevados, pero nadie usa esos benchmarks que nosotros vemos, que rompieron todas no, no lo puedes usar tú comercialmente, no lo puede usar cualquiera. Es algo que ellos sacaron para decir, pero si lo usaras, costará muchísimo. Esos modelos, correrlos cuestan como por query, cuestan como $80, algo así, algo, me estoy sacando el número del derrier, pero cuestan muchísimo, no son viables de la forma en que está. No obstante, el techo más grande es cuando se logre la AGI, que sea capaz de generarse a ella misma. En ese punto, no sé, ahí suelta como sacan las manos del volante, ¿no? O sea, quita las manos del volante. Que de ese punto en adelante las cosas van a cambiar un montón, ¿no? Hasta dónde vamos a llegar le dicen la singularidad porque nadie sabe cómo será ese futuro. Claro, ¿Qué tú y crees? ahí recalcando, pues también hay otra cosa, el tema de la plata. Yo no le veo que las empresas tengan miedo de invertir plata. O sea, aquí está, realmente si me toca invertir un millón más, voy y lo invierto, lo busco, etcétera, y soy superior a esto. De momento es la impresión que están dando ahorita, porque imagínate Anthropic lo que tuvo que haber hecho para poder superar a Gemini Pro con Google, o sea, todo este tema, ¿no? Sí, y hoy es Anthropic, pero la semana que viene sale otro modelo. De hecho, a las horas de haber sacado Anthropic, ChatGPT, OpenAI sacó otro modelo, que no sé si es mejor, pero eso va cambiando y cada vez más frecuente, hay lanzamientos más frecuentes y más frecuentes, que muchas veces son como PR stunts, no, muchas veces no es algo comercial. Y todo eso se puede ir por el tragante cuando esos inversores que están poniendo hoy mucho plata, quizás no vean como el retorno de la inversión que ellos esperaban. Cuando veamos que quema dinero, no sé cuántos inversionistas logren meterse y ahí se revientará la burbuja y no sé qué va a pasar, pero es un proceso normal. Alan dice, se vuelven como los iPhone, mismas cosas y mayor precio. Mm, Sí, puede quizás, ser. sí, inflación. Chévere, chévere. ¿Alguna otra pregunta en el chat? Eso que dice Alan está on point. Va a haber modelos, al final va a haber especialistas, modelos especialistas que son buenos en cosas específicas, son muy buenos, pero un tema de eficiencia no tienen por qué, igual que los seres humanos. Hay programadores, hay carpinteros, la gente se especialista en algo y va a pasar igual con los modelos, por un tema de eficiencia sobre todo. Esperemos a que, como mostraste, ese Terminator se convierta y nos invada. No nos preocupemos de eso todavía. No creo que lleguemos tampoco. Quedarnos sin trabajo me preocupa más.
Ya nos vemos ahí, me voy a quedar sin chamba. Bueno, si no hay más preguntas, oye, de verdad, Pedro, agradecerte por tu tiempo, por esta maravillosa charla que hoy nos has brindado. Y bueno, antes de despedirnos y dar mis primeras palabras, invitarles a la audiencia que está hoy conectada. El día 28 de este mes en la ciudad de Quito vamos a tener un evento llamado Café Curso. Somos una comunidad de cursos aquí en Quito, Ecuador. Y la verdad que va a ser un espacio de networking. Ahí, premicia, vamos a regalar créditos. Así que la idea es que se registren y vayan porque van a tener créditos para que puedan utilizar en todo lo que es curso. Prácticamente he tenido la oportunidad de conseguir al menos para cada persona que vaya, así que creo que va a estar bueno. Vamos a poder conversar de ciertas funcionalidades que el curso ha lanzado hoy en día y eso. Entonces, cerrando un poquito el espacio publicitario, pues ahí sí, Pedro, muchísimas gracias nuevamente por tu tiempo y creo que nos estamos yendo para la conexión. Muchas gracias a todos. Listo. Por ahí nos vemos. Lo van a poder encontrar en YouTube en los próximos días. Toda esta chat. ¿Ya? Gracias. Nos vemos. Bye. Chao.